El tema muy adecuado de oración hoy día para lo que vamos a estar conversando. El título de la predicación de hoy es La comunidad de los agrietados rescatados. Y tal vez nosotros podemos tener una noción de lo que es ser iglesia, pero a mí me recordó, no sé cuántos vieron la película Toy Story 1, ¿la vieron? ¿Sí? No sé si se acuerdan de esta escena. ¿Quién no la vio? Solamente para dar un contexto. Ya, algunos no la vieron. Esta es una película de Pixar y una película donde los juguetes cobran vida. Obviamente de manera ficticia. ¿Ya? Si tú has escuchado hablar a tu juguete o tu muñeca o estás peinando la muñeca, puedes buscar una asesoría, ¿ya? Pero la verdad es que de lo que se trata de esta serie es muy entretenida, ¿no es cierto?, de que estos juguetes empiezan a interactuar con un niño y por diversas razones Woody y Buzz Lightyear, que son los personajes principales, que son dos juguetitos, un vaquero y un astronauta, llegan justamente a esta escena donde están estos animales rotos, estos animales desechados, estos animales rearmados, en la casa de un niño cuasi delincuente que quiere y que los trata mal y por eso tienen esta forma, porque ha ido de alguna manera recopilando en distintos lugares lo que es hacer su propio mundo de juguete medio terrorífico. Entonces aparecen así, tal cual como debajo de la cama, esta guagua que parece como una araña, ahí vemos una mano, de manera muy como película de terror. Yo diría que son como unos juguetes medio Frankenstein. Y cuando los ven estos personajes, Woody y Buzz Lightyear, ellos se asustan y piensan que los van a atacar. Pero a medida que va avanzando la película, llega hay un clímax que no los voy a spoilear, como dicen los lolos hoy en día, a los que no han visto la película, muy bonita de verla. Llegan y se dan cuenta de que estos juguetes son buenos y que finalmente les quieren ayudar. Y que efectivamente tienen un lindo corazón, un buen corazón de poder estar al servicio de los otros y de rescatarlos. Y yo me imagino, cuando pienso en la iglesia, me imagino una escena como esta. Quizás tú te sientes identificado ahí con algunos de esos monitos, no sé. Pero por alguna razón, nosotros a veces pensamos de que la iglesia es quizás como esta maceta que está aquí, o este tarrito para el té, súper perfecto, bien bonito, como bien Pinterest, Instagram, ¿no es cierto?, como fotos de perfil de Instagram, donde salen todos bien. Pero la verdad es que muchos llegamos a conocer al Señor con grietas, agrietados o rotos completamente. Y estas grietas pueden provenir de distintas maneras. Estas grietas son hechas muchas veces por lo que nos ha tocado vivir en la vida, tal vez vivencias en relaciones que habían sido diseñadas para proteger, pero que finalmente nos dañaron. Quizás nos agrietamos cuando lugares que eran aparentemente seguros se convirtieron en espacios de temor, quizás en nuestra niñez, en nuestra juventud o quizás en este tiempo. Tal vez tenemos grietas en el corazón por la pérdida anticipada de un ser querido, de un familiar, por una muerte sorpresiva. Quizás grietas han surgido de nuestros propios afectos desordenados o de límites difusos con los demás. O tal vez nuestras grietas de alguna manera surgen de la culpa por aquellas cosas que debimos hacer y que no hicimos, o aquellas cosas que hicimos y que no debíamos hacer. Pero en medio de esas heridas, de esas debilidades, Dios nos llamó. Dios nos llamó. Y en la hojita que tienen ahí ustedes, que es la lectura del pasaje de hoy, que le quise reforzar ahí porque no tenemos muy buen tamaño data, dice: recuerden, amados hermanos, que pocos de ustedes eran sabios a los ojos del mundo, poderosos o ricos cuando Dios los llamó.
En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Es así que en los débiles y agrietados Dios manifiesta su gracia abundante. En los débiles y agrietados como nosotros, en aquellos que tal vez no tenemos nada para dar, la gracia del Señor se manifiesta. Y una frase del autor Brennan Manning, que de hecho tiene un libro muy bonito que se llama El Evangelio de los Andrajosos. Él dice: el sufrimiento, el fracaso, la soledad, la tristeza, el desánimo y la muerte serán parte de tu viaje. Pero el reino de Dios conquistará todos esos horrores. Ningún mal puede resistir la gracia para siempre. Y tal vez hoy tú te sientes como este macetero agrietado, con cosas en tu vida, con recuerdos que de alguna manera son como estos fantasmas que te van siguiendo. Y ¿sabes qué? Es un buen lugar para estar. Es un buen lugar descubrir cuáles son nuestras debilidades, cuáles son aquellas cosas en las cuales tenemos heridas. Para todos aquellos que quizás de alguna manera han tomado alguna terapia o algún acompañamiento, consejería, han descubierto a través de ese caminar varias heridas, varias quizás relaciones que no fueron lo que tenían que ser, algunos traumas, algunas pérdidas, algunos dolores. Y ¿sabes qué? Por estar en este mundo caído, inevitable es que experimentemos justamente estas debilidades y estas heridas. Y es un buen lugar. Pero ¿sabes cuál no es un buen lugar? Cuando empieza a aparecer en medio de nosotros y que con el tiempo, cuando ya hemos sido encontrados y rescatados por Dios, olvidamos justamente nuestras grietas. Y pensamos que somos como ese jarrito de té. Olvidamos de dónde provenimos, de dónde el Señor nos rescató. Y podemos perder de vista el rescate que Él hizo. Y empezar a sentirnos merecedores de la gracia del Señor. Y empezamos de alguna manera a cultivar como este currículum dentro de la iglesia, en donde ya no soy el débil rescatado, sino que soy aquella persona importante, aquella persona que tiene un lugar, aquella persona que exige derechos, aquella persona que de alguna manera está posicionado en esta lógica religiosa de lo que significa muchas veces ser iglesia o construir una institución. Y comenzamos de alguna manera a asquearnos del pecado de otros. Comenzamos a ver la ramita en el ojo ajeno y dejamos de ver justamente esta viga que está en nuestro ojo. Y empezamos a asquearnos, a sorprendernos del pecado de los demás porque olvidamos el nuestro. Y es ahí donde podemos caer justamente en la tentación de encerrarnos en una burbuja pensando que así vamos a cuidarnos de este mundo terrible y pecador y de aquellas personas del mundo pecadoras, y por lo tanto creamos una especie como de invernadero, y muchas iglesias se transforman en eso, en un lugar donde solamente pueden entrar la tacita de té sin trizas, donde solamente pueden estar aquellos santos e inmaculados vestidos de blanco, donde solamente pueden estar aquellos perfectiritillos, como ese personaje que aparece por ahí de Flanders, solamente los que cumplen con ciertas condiciones. Sin embargo, Pablo nos recuerda, y voy a ir salpicando ahí en esta lectura que tienen ustedes en 1 Corintios 1:28, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse, es decir, enorgullecerse en presencia de Dios. Y la verdad que lo que debería suceder a partir de nuestra conversión, no sé si se ve muy bien ahí, pero aquí hay dos vías. Tenemos la conversión y la línea que va horizontal es el tiempo.
Y hacia arriba dice conciencia creciente de la santidad de Dios. Cuando nosotros nos convertimos y vamos caminando en este camino a la salvación, en este proceso de santificación, lo que debe ir pasando es que la cruz se va haciendo cada vez más grande en nuestras vidas, porque nos sorprendemos justamente de la gracia sin fin que el Señor dio a pecadores como nosotros. Por lo tanto, nos sorprendemos cada día de la cruz de Cristo. Nos sorprendemos de su amor, nos sorprendemos de su rescate. Y esta cruz va creciendo a medida que vamos avanzando en el tiempo. Y lo que debería pasar es que además, paralelo a esto, va creciendo la conciencia de mi propio pecado personal. Si bien Dios nos cambió la naturaleza y somos nueva criatura, pero ahora, cuando vamos creciendo justamente en el Evangelio, vamos comprendiendo de que tenemos esta muchas veces costumbre de pecar y estamos conscientes cada vez más de nuestro propio pecado. Esto nos va a recordar, queridos y queridas hermanas, de que somos la comunidad de los agrietados que estamos en el camino a la salvación. Y este es un mensaje que le va a parecer una locura a muchos, pero para nosotros, los agrietados rescatados, es parte de nuestra historia y es algo que no podemos negar. Lo dice en la primera parte de la lectura que tienen ahí en el versículo 18. El mensaje de la cruz es una ridiculez para los que van rumbo a la destrucción. Pero nosotros, que vamos en camino a la salvación, sabemos que es el poder mismo de Dios. Cuando observamos quizás en la mirada del mundo de lo que significa la cruz, claramente es algo que no tiene ningún sentido. Pero cuando una comunidad, una iglesia, comprende efectivamente de qué es la comunidad de los agrietados, rescatados, puede empezar a experimentar distintas dimensiones de lo que esto significa. Primero, ser una comunidad más humilde y honesta. Gaby recién nos compartía acerca de esta realidad que observamos en las familias. Y no en las familias que están en el mundo, sino que en las familias, en nuestras familias. En las familias que están en la comunidad de la iglesia. En muchas veces estas cosas que no logramos comprender y que nos rompen el esquema. Y que justamente tienen que ver con estas grietas. Al comprender que hemos sido rescatados, pero que estamos agrietados, eso nos permite tener una mirada mucho más humilde hacia nosotros mismos y también nos permite vivir un cristianismo mucho más honesto. Un cristianismo en el cual puedo hablar con otros acerca de mis fallas, acerca de mis dolores, acerca de la misericordia de Dios, acerca de lo que estoy fallando. Por otro lado, también nos permite experimentar una comunidad paciente. Al estar consciente de nuestro propio pecado, podemos aceptar y comprender y mirar los procesos y los ritmos que otras personas tienen en su propio caminar en este camino a la salvación. Podemos ser pacientes con aquellos hermanos que quizás están más agrietados que nosotros. Aquellos hermanos que recién se están comprendiendo, se están encontrando con el mensaje de la gracia transformadora. Podemos tener paciencia con aquellos que no completan el modelo del evangélico, del cristiano, del protestante ideal. Nos permite ser una comunidad más paciente. También nos permite ser una comunidad que acoge a nuevos agrietados. ¿Saben, hermanos, hermanas, amigos, la comunidad de Cristo debería ser el lugar más seguro para batallar con nuestras debilidades y con las grietas de la vida? En este sentido, se necesita una comunidad que sea sensible y consciente a las batallas de los otros. La cruz del otro, fíjate que te puede parecer sencilla a ti. La cruz que le toca llevar a la otra persona. ¿Por qué? Porque simplemente no te toca llevarla a ti. Pero la cruz de otro puede ser muy pesada de llevar para esa persona.
Y por eso se necesita esta comunidad sensible a las batallas, a las luchas, a las cruces que le toca llevar al hermano que está sentado al lado tuyo, al frente, o que comparte el grupo pequeño, o que está sirviendo al lado tuyo. El problema es que muchas veces comenzamos a hacer equivalencia de cruces, a tratar de igualar la cruz. Es decir, tu cruz es igual que la mía, o viceversa. Pero no comprendemos de que hay batallas particulares y que muchas veces tienen que ver con las historias de nuestras vidas, que nos hacen batallar de maneras muy distintas y a veces muy profundas, y a veces son batallas que nos van a acompañar durante toda la existencia. Y por eso, y en términos súper prácticos, debemos ser muy sensibles con los comentarios, las cosas que decimos dentro de nuestra comunidad de fe. De repente pueden haber bromas que nos pueden parecer divertidas a nosotros, pero que no son divertidas para una persona que está llevando una cruz específica. Podemos hablar con liviandad de otros y esto puede dañar, puede molestar. Pueden ser cosas tan sencillas como el aspecto físico. Yo por lo menos me crié en una generación donde la palabra bullying no existía, pero que éramos practicantes asiduos del bullying. Y era como que tú tenías que sobrevivir simplemente, ¿no es cierto?, sobre todo en la vida escolar. Y había muchas cosas que me dañaron en mi niñez respecto a aspecto físico, a otro tipo de comentarios. Tal vez tú también lo viviste. Y ¿sabes qué? A veces traemos esas prácticas a nuestra comunidad de fe y empezamos a hacer comentarios livianos acerca del aspecto físico, acerca de, qué sé yo, de cómo se ve, cómo no se ve, que subiste peso, que bajaste peso. ¿Sabes qué? Hay personas que tienen batallas en relación a eso. Y tenemos que ser sensibles también. Ahora, con esto no quiero sonar como un grave o tonto grave, como decimos, porque depende muchas veces de la relación de amistad que tú tienes de la persona y de conocimiento y de confianza. Pero ojo con lo que hacemos en la comunidad de fe. A veces podemos hacer bromas o molestar a los solteros. Decirle, bueno, ya vas a llegar a ser una persona completa. O ya vas a conocer a tu media naranja. Y hacemos bromas más de la cuenta en relación a eso y no sabemos si es que la persona está teniendo una batalla o ha tenido un quiebre y quizás necesita encontrar espacios de restauración, de acogimiento en este lugar. Y una persona puede ser completamente completa en Cristo siendo soltera. Amén. Distintos aspectos. Quizás podemos hacer bromas acerca de la sexualidad, acerca de, qué sé yo, distintas relaciones. Lo que a ti te puede parecer chistoso y gracioso, tal vez puede ser piedra de tropiezo para alguien más. Y por eso una comunidad que acoge a nuevos agrietados, ¿me está costando esa palabra hoy día? Es sensible justamente a lo que la otra persona puede estar viviendo. Por ejemplo, con el tema del alcohol. Sabemos que tenemos libertad en Cristo, ¿no es cierto? Y podemos tomar en libertad una cerveza, un vasito de vino, obviamente no en exceso, pero en grupos grandes tenemos que ser sensibles. No dar por hecho de que nadie de ahí está batallando con el tema del alcoholismo o de otra adicción. Ser una comunidad que acoge a nuevos agrietados justamente es sensible a las batallas quizás ocultas que pueden haber. Y creo que solamente el hecho de hacerte la pregunta o de hacer la pregunta muestra sensibilidad y muestra avance. Por último, una comunidad que continuamente camina y encamina unos a otros hacia la cruz de Cristo. Y aquí quizás profundizar un poquito más. El mensaje y camino hacia la cruz le parece ridículo y sin sentido a las personas de nuestra sociedad, de nuestra cultura y a las personas que están viviendo permanentemente en esta búsqueda de la autosatisfacción, de la autocomplacencia. ¿Cómo alguien sería tan idiota de negar sus propios deseos y entregar su vida a alguien más? Eso es lo que la sociedad dice. Pero justamente el mensaje radical de Cristo y ridículo frente al mundo es justamente ese plan ridículo de Dios
es más sabio que el más sabio de los planes humanos. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la mayor fuerza humana. Jesús nos mostró un camino radical y dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes, como dice Mateo 16, 24, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. En el curso del martes que estamos realizando, Llegando a ser un discípulo, justamente hablábamos de esto esta semana. De que tal vez uno de los pasajes que más encierra el significado del discipulado cristiano es este, donde nos indica de que para vivir justamente la vida que Cristo quiere que vivamos, debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir radicalmente a Jesucristo. Ahora, probablemente tu cruz va a estar relacionada o vinculada a tus grietas. Quizás tu cruz va a tener coincidencias con cosas que te tocaron vivir, con debilidades, con traumas, con tendencias. Probablemente van a estar relacionadas a tus grietas. Pero nuestra debilidad debe ser justamente un escenario para que la gracia abundante de Dios fluya. Spurgeon, el predicador, decía: Dios no necesita de tu fuerza. Él tiene más que suficiente poder. Él te pide tu debilidad. Él no tiene nada de eso y anhela pues tomar tu debilidad y usarla como instrumento en su poderosa mano. ¿No le rendirás a Él tu debilidad y recibirás de su fuerza? Debemos, queridos hermanos, hermanas, amigos y amigos, escoger este camino de la cruz. Porque en estas grietas nos exponemos a la gracia de Dios, pero también, ojo, que puede ser un espacio para que florezca a través de nuestras debilidades el pecado. Y por eso, algunas personas se confunden y piensan que sus grietas y sus debilidades son como una justificación para practicar el pecado. Y la verdad es que nuestras grietas, de alguna manera, quizás llegan a explicar o a darle contexto a tendencias personales que podemos tener hacia el pecado. Quizás prácticas, patrones familiares que hemos tenido, ejemplos, como he dicho, quizás traumas, heridas, falta de perdón, deseos sexuales desordenados, odio, rencor, pueden estar explicadas justamente en grietas que nos han tocado vivir en la vida. Pero esto no quiere decir que debemos dejarnos dominar por el pecado, sino que debemos dejar de que la gracia sobreabunde en nuestras debilidades para poder llegar a ser como Cristo y seguir perseverando en este camino de la salvación. Por eso debemos permitir que en medio de nuestras grietas y debilidades entre la gracia de Dios y que esa gracia nos ayude y nos transforme. Romanos 6:1 lo explica de esta manera. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado. Entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Cuando somos encontrados por Cristo, lo que sucede en nuestras vidas es que justamente hay un cambio de nuestra naturaleza pecadora y hay una renovación que comienza de nuestras mentes y que podemos comenzar a vivir en esta nueva creación de este nuevo Adán que es Jesucristo. Una nueva realidad, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Y en ese camino, que es un camino que nos va a acompañar durante toda la vida, hay un camino que se llama el proceso de la santificación, en donde Dios sigue transformándonos continuamente. Y por eso, lo que nosotros podemos y debemos hacer es entregar y mirar nuestras grietas y decirle al Señor: Señor, obra y llena con tu gracia en medio de estos capítulos incompletos de mi vida, en estas cosas
que no comprendo, sáname, trabaja en ella y a través de ellas. Por eso somos la comunidad de los agrietados, rescatados, que nos animamos unos a otros a perseverar en el camino hacia la cruz. Nos animamos a seguir adelante. Y tal vez, más que tener un lema o tener una imagen como estas selfies perfectas que hablaba al principio de Instagram o estas casas de Pinterest, que todo se ve perfecto y hermoso, me gusta mucho más quizás la imagen de una comunidad parecida a lo que son los Alcohólicos Anónimos, en la cual todos los que han llegado ahí es porque se han dado cuenta que tienen una debilidad y se han dado cuenta que no pueden hacerlo solos y han decidido buscar ayuda. Y son una comunidad que justamente se ayuda unos a otros. Y el lema que ellos tienen, uno de los lemas es un día a la vez. Un día a la vez. Y tienen estos tres pilares que son unidad, servicio y recuperación. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que la iglesia se pudiera parecer justamente a este lugar donde yo puedo acercarme a un hermano, una hermana y decirle, ¿sabes qué? Esta es una de mis batallas. Y que el hermano no te diga, pero eso no es nada, bro. Dale nomás, ¿no es cierto? No, sino que te diga, ¿cómo puedo orar por ti? Te diga, gracias por compartírmelo. Gracias por compartirme este tesoro. Voy a estar orando por ti, pero te voy a estar acompañando en este proceso de seguir siendo y buscando ser como Cristo. De esa manera una comunidad cumple con esto que se conoce como la ley de Cristo, que está en Gálatas 6:1. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales, ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberíamos hacer? Ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante. Tenemos conciencia de que el Señor nos ha llamado a ser parte de una comunidad de gracia. Mira un poquito alrededor tuyo, así, alrededor. Mira el grupo de pecadores que te rodea. Mira las caras de pecado que hay ahí. Algunos más que otros. Queridos hermanos y hermanas, esos somos. Somos agrietados en el proceso de transformación. Y debemos entrenarnos como comunidad. Si realmente queremos ser una comunidad que sea un puente al mundo que se está perdiendo, tenemos que pensar qué va a suceder cuando lleguen a nosotros, a nuestros grupos pequeños, a nuestras reuniones, personas que quizás no quisiéramos que estuvieran ahí. ¿Sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirarnos la viga en nuestro propio ojo y amar y crear puentes de transformación. Pero también expresar la verdad. Expresar la verdad del Evangelio que debe llevar al arrepentimiento. Porque ser un puente hacia el mundo que sufre va justamente en estos dos pilares que se dice Juan, ¿no es cierto?, que Cristo los encarnaba de manera completa. Gracia y verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y esa es una combinación a veces difícil de llevar. Más que un problema a resolver es una tensión. Ok, ¿cómo demuestro gracia? Pero ¿cómo a la vez demuestro verdad? Creo que todo eso se puede dar en el contexto de relaciones profundas. Porque no puedes pretender acercarte en verdad a alguien que ni siquiera has compartido, que no has escuchado su historia, que no sabes lo que está viviendo. Y la gracia entregada de manera liviana es una gracia barata.
en la cual no estamos comprendiendo justamente lo que Cristo tuvo que pagar por nosotros. Por lo tanto, ser un puente hacia el mundo que está sufriendo, hablar del mensaje de reconciliación, implica vivir estas dos variables. Gracia para nuestras grietas, pero también verdad para nuestros pecados. Tal vez hoy llegas en medio nuestro, estás en medio nuestro, débil y agrietado. ¿Sabes qué? Te quiero decir que hay gracia, hay rescate, hay sanidad para tus heridas. En Jesucristo, en la cruz de Cristo. Yo no sé qué es lo que te ha tocado vivir. Yo no sé qué es lo que te ha tocado pasar. Yo no sé cuáles son tus traumas, yo no sé cuáles son tus pérdidas, yo no sé cuáles son tus dolencias, pero el mensaje del Evangelio es la buena noticia que nos dice de que Jesucristo viene a habitar con nosotros en medio de nuestras realidades, en medio de nuestras montañas altas cuando nos va bien y también en medio de nuestros valles oscuros. Hay gracia, hay restauración, hay oportunidad para ti, hay esperanza. Tal vez en medio nuestro hay personas que han estado batallando con este pensamiento de no vale la pena vivir. Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ama. Dios te puede rescatar. Confía en la obra de Jesucristo. Tal vez hoy estás entregado a tu pecado y eres de los que está usando como excusa sus grietas para perseverar en el pecado. ¿Sabes qué? Hay gracia para ti también. Hay gracia del Señor, pero también hay verdad. La verdad de que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hay restauración, pero tiene que haber arrepentimiento. Si hoy estás perseverando en tu pecado favorito, a través de la gracia del Señor, Él puede transformar tu vida y capacitarte para vivir justamente esta vida que agrada a Dios. Pero necesitas humillarte, necesitas pedir perdón, necesitas decir como un alcohólico anónimo, ¿sabes qué? Soy un pecador. Y no negarlo más. Soy un pecador que necesita de la gracia del Señor. Tal vez estás en el grupo de los que comenzó a espantarse del pecado de los demás, a asquearse de lo que los otros hacen. Y miramos lo que pasa en nuestra sociedad y nos produce, y estamos más cercanos a los sentimientos de enojo, de rabia, de quizás como los discípulos pedir de que caiga fuego desde el cielo para consumir todo eso. Reconozco que muchas veces estoy en ese lado, pero sabes que el Señor nos confronta hoy y nos confronta también a encontrarnos y a recordar la gracia que el Señor mostró para nosotros, mostrarnos el amor. Y hay un llamado también al arrepentimiento y a la humildad, a decir: Señor, quiero recordar de que soy un agrietado rescatado. Quiero recordar de que tú me sanaste. Sobre todo, queridos hermanos, hermanas de Encuentro con Cristo, los que están acá y los que nos ven en la transmisión, quiero que nos animemos en este pasaje a perseverar juntos hacia la cruz. Voy a pedir a los músicos mientras que pasen adelante. Y leo: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, ¿qué dice ahí? Quitémonos todo peso que nos impide correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar, y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Yo les quiero invitar hoy día a hacer algo un poquito distinto y a tener un tiempo de oración, quizás con 2 personas más, grupitos de a 3, y que podamos clamar al Señor a que por su gracia, a que por medio de la intervención del Espíritu Santo podamos ser esta comunidad más humilde, esta comunidad que también es más paciente, esta comunidad que da espacios para que los agrietados puedan encontrarse con Jesucristo, y una comunidad que se anima unos a otros
a perseverar en este camino. Así que vamos a tomar un tiempo. Júntate ahí, sin ninguna vergüenza, con persona que está al lado tuyo. Si estás por primera vez y quieres mantenerte ahí solito, solita, no hay ningún problema, ¿ya? Pero si quieres compartir esta oración, y luego de un tiempo vamos a comenzar con esta canción a adorar también al Señor.